Buenas, vamos a ver un nuevo vídeo para nuestra aplicación de juegos de Spectrum, para continuarla, y vamos a ver en este vídeo la modificación de un juego. Recordad que para acceder a la modificación de un juego lo haremos siempre a través de la pantalla de consulta de todos los juegos, en lo cual tenemos en cada ficha el botón de ver más y el botón de mantenimiento. La pantalla de mantenimiento requiere una consulta previa del juego, que ya la tenemos lista, lo hicimos en un vídeo anterior, la consulta del juego que seleccionamos en la pantalla anterior. Recordad que, vamos a repasarlo, que en la vista de consulta de todos los juegos, juegos play.php, vamos a cerrar aquí, los dos botoncitos que tenemos al final de cada ficha, el primer botón era el que nos enlazaba con la vista de detalle, utilizando la ruta consulta juego, y pasamos la clave primaria del juego como parámetro. Y el botón que nos interesa ahora, que es el de mantenimiento, no utilizamos el nombre de la ruta, el alias, para variar, utilizamos para cambiar las dos opciones, utilizamos directamente el nombre de la ruta, el nombre real de la ruta, no el alias, y el parámetro pues sigue siendo la clave primaria del juego que queremos consultar. Vale. En la vista de mantenimiento, juegos mantenimientos Blade, vemos que todos los atributos input ya tienen su correspondiente atributo value para mostrar el detalle en los datos del juego seleccionado en la pantalla anterior. Lo mismo con la portada y lo mismo con la select, utilizando la directiva selected. Esto ya lo teníamos hecho y ahora lo que tenemos que hacer es habilitar los dos botones. Los dos botones, bueno, habilitar los dos botones ya están habilitados. Sencillamente es otorgar funcionalidad al botón de modificar, y en el siguiente vídeo y último pues otorgaremos funcionalidad al botón de borrar juego. Vamos a hacerlo en dos vídeos separados. Vale, pues vamos a ello. Necesitamos una ruta, la ruta de modificación. Si abrimos el fichero routeWeb.php, dimos de alta una ruta para la operativa de alta, pues ahora necesitaremos otra que tendrá asociado el método put, que es el método para la modificación, es el put o el patch. Cuando hagamos el vídeo de cómo confeccionar una API REST, os comentaré las diferencias que hay entre el método put y el método patch. Vale, pues el método put, la ruta, pues le vamos a llamar juegos barra ID. El controlador, ya lo tenemos, es el juegos controller. Esto es un array, se me ha olvidado. Y el método, pues vamos a ser muy originales y le vamos a llamar modificar juego o modificación juego. Y el puntito y coma para que no nos dé error. Vale, fijaos de nuevo que la ruta le hemos puesto juegos barra ID, le podemos haber puesto juegos barra modificación barra ID, como queráis. No es importante en este ejercicio, en este proyecto, el nombre de la ruta, sea una API REST sí, pero no, esto no es una API REST. Y de nuevo tenemos que juegos barra ID aparece aquí. Aquí tenemos juegos barra ID. Pero os comenté que no pueden haber dos rutas con el mismo nombre, recordatorio, y efectivamente, aunque veamos que el nombre de la ruta sea el mismo, juegos barra ID, pero esta ruta está asociada al método get y esta está asociada al método put. Por lo tanto, hacen que el método, al ser distinto, hacen que la ruta ya sea diferente. ¿Por qué necesitamos, esto lo he escrito mal, modificación juego? Vale. ¿Por qué necesitamos pasar el ID? Fijaos que cuando pulsemos en el formulario de modificar en los datos del juego, tenemos que trasladar todos los datos del juego al servidor, obviamente, es lógico, y tendremos que trasladar también el ID
del juego a modificar, su clave primaria, para poder realizar la modificación en la base de datos por la clave primaria. El ID no lo tenemos en el formulario. Podríamos tenerlo en forma de un input de tipo hidden, un input oculto. Es cierto, podríamos enviar el ID en el cuerpo del formulario y si enviamos el ID no necesitamos enviarlo en como un parámetro en la ruta. Pero aunque este ejercicio, este proyecto no sea una API REST porque tiene vistas y es un proyecto completo, sí que vamos a seguir un poco la nomenclatura, las recomendaciones de las rutas de la API REST. Y es que cuando tengamos que realizar una modificación de un recurso, y en este caso un recurso es un juego, por la ruta pasaremos el ID del recurso a modificar, la clave primaria, y los datos del recurso formarán parte del cuerpo de la petición. O sea, todos los datos del juego se enviarán como forman parte del cuerpo de la petición, es decir, los recuperaremos en el controlador utilizando la clase request, pero el ID no nos llegará por la clase request, sino que nos llegará directamente como un parámetro de entrada al método, igual que hemos hecho en la consulta. Vale, vamos a hacer el controlador. Vamos a codificar el controlador, modificación juego, pues nos vamos a app http juegos controller y vamos a crearnos aquí el nuevo método modificación juego. Si escribo la palabra función mejor, que va a recibir un parámetro de entrada, que será el ID del juego a modificar. Y ahora aquí recordad que tenemos pues dos posibilidades. Es que aquí en función de la posibilidad que escojamos, la modificación la haremos de una forma o la haremos de otra. Por lo tanto, aquí conviene, vamos a escoger una de entrada y luego, en todo caso, pues la cambiamos y vemos la otra. Recordad que esto ya lo vimos en un vídeo anterior, en la consulta, que cuando tenemos que consultar, en este caso un juego, por su clave primaria, ya directamente en la ruta, en el fichero de rutas, en vez de utilizar el parámetro ID, o el parámetro como queramos llamarle, si ponemos juego, fijaos que lo utilizamos en la propia vista de mantenimiento cuando accedemos a la vista de mantenimiento. Vale, pues si utilizamos esta sintaxis, o sea, el parámetro donde, donde indicamos el juego que queremos modificar, en vez de enviar su ID como parámetro de la ruta, indicamos el nombre del modelo en minúsculas, estamos activando lo que en Laravel se conoce como el Route Model Binding. ¿Qué quiere decir esto? Que en el controlador, aquí no vamos a recibir un ID, sino que vamos a recibir ya directamente el objeto de consulta en la base de datos. Es decir, lo que va a hacer Laravel es, utilizando este parámetro de la ruta, va a realizar la consulta en la base de datos por la clave primaria y el resultado de la consulta, la fila que va a obtener, nos la va a enviar ya directamente de entrada al método del controlador. Esto es lo que se conoce como el Route Model Binding. Recordad, lo vimos el otro día, Route Model Binding. Vale, en función si utilizamos el Route Model Binding o no, pues a la hora de modificar el juego en la base de datos, pues hay ciertas diferencias. Vamos a explicar los dos y vosotros escogéis el que más os guste. Aquí como no tenemos dos modificaciones, no podemos hacer una con un sistema y otra con otro sistema. Utilizaremos la misma modificación juego, utilizaremos primero el Route Model Binding, por lo tanto el fichero web ya lo voy a cerrar, y luego pues lo cambiamos por el ID, que nos lleve directamente el ID y nosotros tenemos que hacer la consulta. Vale, ¿qué necesitamos aquí? Pues, ¿qué necesitamos en el controlador? Pues básicamente es muy parecido a lo que hemos hecho en el alta. Pues, si repasamos el alta, tenemos que recuperar los datos del objeto request, que ahora lo incorporaremos. Tenemos que recuperar el fichero de la imagen,
El usuario puede haber seleccionado uno diferente al que ya tenía el juego, es lógico, por lo tanto hay que recuperarlo. Tenemos que definir las reglas de validación, que son las mismas que tenemos en el alta, o sea que de hecho esta parte de aquí la podríamos haber puesto en una función privada para que no se pueda acceder a ella desde fuera de la clase y, y esa función tiene un return, o sea, una función con un return de este array y evitamos escribirlo todo dos veces. Pero bueno, vamos a escribirlo todo dos veces para volverlo a repasar. Los mensajes, ya os digo que no los vamos a utilizar, ya creo que es mucho mejor el sistema que ya hemos utilizado en el alta, que es utilizar el propio sistema el propio fichero de mensajes, el validator.php de la carpeta lang.es o lang.en, la que queráis. Y la diferencia es que tampoco vamos a utilizar la clase validator, sino el método validate. Vale, pues vamos por partes. Lo primero que vamos a hacer es recuperar la imagen. Vamos a recuperar imagen juego. Podemos utilizar el mismo nombre de variable porque son funciones distintas. Primero de todo, que no se nos olvide, necesitamos el objeto request, porque tenemos que recuperar los datos del formulario. Por lo tanto, esto es igual que en el alta. Vale, pues de este objeto request vamos a recuperar, utilizando el método file, la portada, que puede venir informada o no. Si el usuario no ha seleccionado ninguna, ya sabemos que nos vendrá como un null, y si ha seleccionado una, pues nos vendrá la imagen, los datos de la imagen. La imagen, recordad que se va a una carpeta temporal. Vale. Luego tenemos que validar los datos. Vale, fijaos que aquí no voy a recuperar, si nos fijamos, vamos a tomar el alta como en el alta estábamos recuperando por una parte la imagen con el método file y por otra parte los datos del formulario con el método all del objeto request. Y luego estos datos formulario son los que estábamos utilizando, este array de datos era la entrada a la clase validator. Aquí lo vamos a hacer ligeramente distinto. Vamos a utilizar el método validate. Y el método validate funciona de la siguiente forma. Igual es mucho más sencillo. Básicamente, del objeto request vamos a ejecutar un método que se llama validate. Y en este método validate, esto lo podemos haber hecho aparte, aquí definimos un array, o sea que podríamos crear este array antes con las reglas de validación y como parámetro de entrada al método validate, pues utilizar ese array, tal como lo hemos hecho aquí. De hecho, casi que lo vamos a hacer de esa forma. Vamos a copiarnos este array del método de alta y así pues vamos a crearnos aquí las reglas de validación, que ahora las repasaremos, y así el método validate, en vez de crear aquí las reglas, pues ya directamente utilizamos este array de reglas. Vale, pues vamos a ver si nos valen estas reglas, hay que añadir alguna nueva, hay que eliminar alguna, pues vamos a ver, el nombre. Y recordad que esas son las de alta. Bueno, pues si en el alta el nombre era requerido, tenía que ser un máximo de 60 y tenía que ser único, pues en la modificación también, es lógico. No podemos dejar el nombre sin informar y modificar el juego. Y si cambiamos el nombre del juego y ponemos otro que ya exista en otra fila, pues tiene que ser igualmente único. Por lo tanto, estas reglas las vamos a mantener. Pero para que no sean idénticas, para que no sea un copiar-pegar, lo que sí que vamos a hacer es utilizar otra sintaxis que también la podemos utilizar en el alta. Fijaos que esta sintaxis es separar las reglas de validación utilizando el símbolo pipe, el símbolo que está en la tecla 1. ¿Vale? Va muy bien, estupendo, pero si no nos gusta utilizar el pipe, porque a veces es un poco engorroso, bueno, no se lee bien, porque están todas las reglas seguidas, sin ni siquiera un espacio en blanco. Si utilizáis el pipe, os recomiendo encarecidamente que no hagáis esto, no lo hagáis. Y sobre todo aquí, en el unique, no se os ocurra hacer esto o esto. Ah, no, es que se lee mejor con un espacio en blanco, porque en cuanto pongáis un espacio en blanco no va a funcionar. No va a funcionar, ¿eh? Por lo tanto, para evitar
que para facilitar la lectura a veces lo que se suele hacer es no utilizar el pipe. Laravel tiene múltiples sintaxis para hacer exactamente lo mismo y es utilizar un array. Pues bueno, con un array de reglas, pues la regla required, vamos a escribir otra vez. Vale, la regla max 60. La regla unique, pues la escribimos. Unique, dos puntos, juegos, coma, nombre. Es lo mismo. Es dos formas distintas de hacer exactamente lo mismo. Aquí tampoco pongáis espacios en blanco, claro. Vale, pues la compañía, pues igual, required, el año numérico requerido, mínimo, máximo, lo mismo, sinopsis requerida y de tipo, pues si seleccionamos un tipo de juego distinto, pues tenemos que comprobar que efectivamente exista el ID del tipo, la clave foránea, exista en la tabla de tipos. Podéis reconvertir estas reglas también a array o dejarlas así. Para ganar tiempo las voy a dejar así, no hace falta añadir más cosas. Vale, pues aquí estamos realizando la validación y fijaos que en el alta, para ir un poco comparando, veis la diferencia. Estábamos utilizando la clase validator, la clase validator nos retorna un objeto y este objeto pues preguntamos con el método fail si algo ha ido mal, pues redireccionábamos a la ruta de donde venimos enviando todos los errores de validación y enviando de nuevo todos los datos que teníamos en el formulario para no perderlos. Vale, pues si utilizáis el método validate, esto no hay que hacerlo, porque se hace automáticamente. Es decir, que la validación concluye aquí. Si algo va mal, automáticamente ya se encarga este método de volver a la vista anterior, enviando todos los errores de validación y enviando de nuevo los datos que había en el formulario para que los podamos mantener. O sea que es la verdad bastante interesante el utilizar este método. Vale, bueno, en principio aquí ya lo podríamos probar. ¿Para que vamos a hacer lo mismo que en el alta? Hemos incorporado unas reglas de validación, pues ya podemos probar algo, Antes de continuar con, con la modificación del juego, vamos a probarlo. Vale, para probarlo, al igual que hicimos en el alta, recordad que en el alta pues utilizábamos unas directivas en la vista, a la vista de mantenimiento, utilizábamos unas directivas que nos permitían, pues bueno, si había errores de validación, pues que se mostraba una lista con todos los errores. Y la lista, recordad que aparecía aquí al principio, antes del formulario aparecía una lista con todos los errores de validación. Lo podemos hacer así sin problemas, pero para hacer un poquito diferente y que tengáis varias opciones, vamos a variarlo, vamos a cambiarlo un poco. Vamos a hacer ahora que cada error, preguntar por cada error en concreto, no en genérico como hicimos en el alta. ¿Hay errores de validación? Pues recorre el array de errores y muéstramelos todos. Aquí no, aquí vamos a preguntar error por error para que cada error se muestre inmediatamente después del input, de cada uno de los inputs. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el input, con el título, con el nombre del juego. Bueno, pues aquí podemos poner dentro de esta cajita del primer input, pues una directiva que se llama error y aquí preguntar título, perdón, título no, nombre, es como se llama él, ¿vale? Y aquí vamos a cerrar la directiva end error. Vale. Si hay un error para el nombre, lo que vamos a hacer aquí es una cajita, igual que hicimos en el alta, una cajita con class, creo que le llamamos alerta, porque como ya la tenemos, ¿para qué vamos a cambiar? Y aquí dentro vamos a mostrar una variable message.
¿De dónde salen estas son directivas del Laravel? ¿De dónde sale esta variable message? Pues automáticamente la crea Laravel cuando utilizamos el método validate. Si se produce algún error, automáticamente nos carga la vista desde donde venimos y nos envía esta variable. Esta variable message contiene el error asociado al input. Vale, pues vamos a hacer lo mismo con el resto de inputs. Vamos a copiar, no, copiar, pegar, más fácil. Vamos a ver el año. Pues aquí en el año lo mismo, pero aquí en vez de preguntar por el nombre, preguntamos por el año. El siguiente es la compañía, pues exactamente lo mismo, pero aquí compañía. El file no estamos validando nada. Podríamos realizar alguna validación también del file. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a hacer alguna validación del file. No la hicimos en el alta, pero la vamos a hacer en la modificación y si esto la trasladáis al alta también, como ejercicio complementario. Aquí es portada, que ya que estamos, aquí tenemos la selección del tipo de juego, pues aquí es tipo. Bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Vamos a ponerle id tipo, lo mismo que hicimos en el alta, ahora que lo estoy viendo, para evitar problemas. De hecho, en la validación, fijaos que estamos validando id tipo. Pues vamos a poner id tipo y así no. Y la sinopsis, pues a continuación del texaria, aquí preguntamos por sinopsis. Vale, y con esto ya está. Vale, ¿qué vamos a validar de la imagen? Vamos a añadir una validación adicional, que lo teníamos que haber hecho en el alta también, es cierto, pero bueno, la copia es también en el alta, que es la portada. Vale, la portada no es obligatoria, por lo tanto, el require aquí no lo podemos poner. Pero si está informado, vamos a validar que sea una imagen. Recordad que en teoría tenemos en el alta tenemos una validación en el propio input de tipo file que solo acepte archivos de tipo image. Esa misma validación, ese atributo accept, lo vamos a añadir también en el formulario de modificación. Pero ya sabéis que un usuario medianamente avanzado que sepa editar, que sepa entrar a herramientas para desarrolladores, nos puede suprimir los atributos del formulario. Por lo tanto, no está de más que el Laravel nos valide que efectivamente llega una image. Si queréis que quiero validar que la imagen sea de un tipo en concreto, pues ponemos quiero que sea de tipo JPG o JPEG o, o PNG o las comas son o. Pues bueno, a mí me interesa que sea solo JPG. Pues si queremos validar que solo aceptemos imágenes de JPG, bueno, mejor poner siempre JPG, JPEG, porque a veces no sabemos los metadatos del archivo cómo estará. Y por ejemplo, también importante, el tamaño de la imagen. Fijaos que ahora mismo no tenemos ningún límite de tamaño de imagen, salvo el que tengamos especificado en el archivo de configuración del servidor Apache. En el archivo php.ini, en una parte de este archivo de configuración, hay uno de las variables de configuración, es el tamaño máximo de archivos permitidos, que suele ser de varios megas. A ver, nosotros no queremos que nos suba una imagen de varios megas porque es una carátula de un juego y no tiene que ser una imagen de súper alta resolución. Además, los juegos para el Spectrum que la resolución que tenían era bajísima. Ya os dije que la resolución de pantalla eran 256 píxeles de ancho por 192 de alto. O sea, ¿para qué queremos una imagen de...? Por lo tanto, vamos a añadir una validación y es que como máximo sea 300K. Y ya me parece mucho, pero bueno, 300K tampoco vamos a... Y aquí tenemos las validaciones para la portada. Esto mismo, ya que estamos y es gratis, pues ya lo voy a trasladar también aquí a las reglas de validación del alta y así pues queda todo coherente. Vale, pues en principio, si
no me equivoco, ya podemos probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué pasa. Me gusta siempre salir y volver a entrar. Vamos a probar a entrar aquí. Bueno, pues de este juego voy a quitar el nombre, el año. Voy a probar básicamente voy a probar que las validaciones funcionan. Y voy a pulsar al botón de modificar juego. Ya os digo que no va a funcionar y creo que ya sabréis por qué no va a funcionar. Porque yo me he lanzado a probarlo antes de hacer otra cosa. Pero ya que estoy aquí, ya me he metido yo solito en el patatal, pero vamos a pulsar a modificar juego. ¿Vale? Se están activando las reglas de validación del navegador. Pues ahora sí tengo la excusa de nuevo para volver a la vista y hacer lo siguiente. Primero, vamos a desactivar las reglas de validación. En un entorno real no las desactivaríamos, pero aquí ahora queremos probar nuestras reglas de validación con Laravel. Pues no validate true. Puede ir entre comillas o sin comillas, pero se recomienda que los valores a los atributos de etiqueta vayan siempre entre comillas. Vale, fijaos que aquí tenemos el acción vacío. No, no puede ser. Tendremos que indicar aquí, igual que hicimos en el formulario de alta. Vale, no vamos a caer en los mismos errores. Tenemos que indicar, por una parte, la ruta que queremos utilizar y ya que estamos, añadirle la codificación multipar for data porque hay un archivo, hay un input type file. Por lo tanto, vamos a hacer las dos cosas. Este lo cierro. Vale, pues el action es juegos barra y el ID del juego que queremos modificar que nos llega cuando cargamos la vista, lo tendremos aquí. Juego ID juego, la clave primaria. Vale, el en type, ya que estamos en type, multipar for data, así ya no se nos olvida. Y vamos a probarlo. Vamos a probar ahora. Aquí me falta cerrar el tag de formulario, que me lo he comido. Y vamos de nuevo al formulario, vamos a refrescar para que todo vaya correctamente. Vale, vamos a pulsar a modificar juego y castañazo, esperado. Y fijaos qué está pasando aquí. Nos está diciendo, el método POST no está soportado en ninguna ruta. Métodos soportados para este tipo de ruta, juegos barra parámetros, get, head, put. Vale. Vamos a ver el fichero de rutas. Este error es el error esperado, ¿eh? Pero tened muy presente este mensaje, que nos está diciendo que el método POST no es válido para la ruta juegos barra parámetro. Los métodos soportados para esta ruta es el get, el head, que es un método especial para consultar, para enviar cabeceras al servidor, que no lo vamos a utilizar, y el put. Vamos a ver el fichero de rutas, que lo había cerrado, pero lo vamos a volver a abrir para echarle un vistazo. Fijaos que la ruta que tenemos es esta de aquí, juegos barra parámetro. Pues efectivamente, métodos soportados para esta ruta es el get, el head, que aquí no lo estamos utilizando, y el put, ruta barra parámetro. Da igual cómo se llame el parámetro, aquí es ID, aquí es juego, porque aquí no estamos utilizando el role model binding, aquí sí que vamos a utilizar, sí que estamos utilizando el role model binding, pero para la ruta es ruta barra parámetro. Y efectivamente perdón, los verbos válidos son el get y el put, y no el post, porque esto no es un parámetro. Tenemos juegos barra alta, si estuviera entre las llavecitas sí sería un parámetro. Claro, lógico, porque el formulario, volvemos al formulario, estamos utilizando método post. Por lo tanto, estamos intentando acceder a la ruta juegos barra parámetro con el método post y no tenemos ninguna ruta juegos barra parámetro que utilice el método post. Tenemos que utilizar el método put, pero aquí no podemos poner método put porque el navegador, y recordad que esto es una vista HTML que se renderiza en el navegador y el navegador solo entiende de métodos post y get. Si ponemos un método que no sea post o get, el navegador va a considerar que es un método
get. Si ahora lo probamos, volvemos de nuevo aquí, refrescamos, pulsamos a, voy a borrar un dato solo, modificar juego. Fijaos qué ha pasado. ¿Veis qué ha pasado? Modificar juego y me ha saltado a la vista de consulta. A la vista de consulta de detalle de un juego. ¿Por qué? Pues por lo que hemos comentado. Ahora mismo estoy enviando la ruta juegos barra parámetro y como he puesto un método que el navegador no entiende, cuando no lo entiende utiliza el get por defecto. Por tanto, ha saltado a esta ruta de aquí, a la juegos barra id, que es la consulta juego. Esto es súper importante, que se entienda bien, porque hay muchos errores y si no se sabe o no se, uno no se acuerda, da mucho dolor de cabeza. Por lo tanto, vamos a dejar el método post, porque el get no nos interesa de ninguna forma, y entonces tenemos que decirle al Laravel, tenemos que avisarle, podríamos decirlo de esta forma, tenemos que avisarle, oye Laravel, te voy a enviar una petición con el método post porque no tengo más remedio de enviártela con el post, porque el pobre navegador no sabe manejar otros métodos que no sean el get y el post. Pero te voy a enviar un parámetro adicional en la petición, que es un input de tipo hidden, donde te voy a indicar el método que realmente tienes que buscar, que no va a ser el post, sino el que yo te diga. Y ese input de tipo hidden lo vamos a añadir utilizando otra directiva de Laravel que se llama method. Y aquí indicamos put. Con esto Laravel va a saber que en cuanto le llegue esta ruta con el método post, antes de irse a buscar el método post, va a ver si tiene un parámetro que se llame method. Y si lo tiene, va a buscar la ruta que pongamos aquí. Si esto lo refrescamos y accedemos de nuevo a mantenimiento y pulsamos F12 y seleccionamos el formulario, bueno, por seleccionar este, fijaos que tenemos aquí un input type hidden name method value put. Pues esto es lo que va a hacer Laravel. Antes de hacer caso de este método, va a mirar si tiene este parámetro y va a hacer caso de este. Y ahora, en principio, sí que va a funcionar. Vamos a verlo. Vamos a eliminar todos los datos posibles. Este no lo puedo eliminar porque como esta primera opción está protegida, no me permite seleccionarla, pero bueno, vamos a creernos que va a funcionar. Pulsamos a modificar y nos aparece el error de página expirada. Y este error también lo teníamos en el alta. Este lo he cometido a propósito para ver si nos acordábamos. Recordad que Laravel no es el error que, que aparece en Laravel como seguridad cuando no estamos enviando el token especial CSRF. En el formulario de alta teníamos otro input type hidden que era CSRF, que es un token que tenemos que enviar cuando hacemos un alta, de forma que Laravel confirme que efectivamente el formulario, esos datos, llegan de un formulario legítimo. Si no llega el token CSRF o llega un token que no es el que Laravel tiene guardado en su sesión, considerará que los datos que queremos dar de alta o modificar proceden de un formulario ilegítimo. Por lo tanto, ¿cómo corregirlo? Pues igual que estamos en el caso de la modificación, también tenemos que enviar el CSRF, que es en minúsculas. La directiva se escribe en minúsculas. Vale, pues ya lo tenemos en teoría. Vamos a cargar bien la página, entrando desde cero. Y vamos a modificar juego y fijaos que ahora tenemos el campo nombre requerido, el campo año, el campo compañía, sin sinopsis, el campo sinopsis. Vemos otra forma de presentar los errores. Si no hubiéramos seleccionado ningún tipo, pues tendríamos también aquí que el tipo no es válido o cualquier. Pero vemos los errores, que es otra forma de mostrar los errores. Quizás también me gusta más, porque cada error está asociado a su propio input y no vemos todos los errores genéricos al principio o al final, pero también estos a gustos personales. Siempre hay que pensar, de hecho no es ni siquiera a gustos personales, es una cuestión de usabilidad. Hay que seguir las normas de usabilidad y siempre el usuario lo que le parezca mejor, pero a veces no podemos escoger, qué es lo que va a ser más usable. Yo veo que esto es más usable, que los errores aparezcan así, pero en cualquier caso, son dos formas de presentar los errores. Vale, pues vamos a hacer, antes de acabar con las validaciones,
Por ejemplo, vamos a modificar el nombre del juego. Le ponemos Alice in Chains. Ponemos cualquier otra cosa. Cualquier cosa, da igual. Ponemos el nombre del juego, vamos a cambiar el año, vamos a pulsar a modificar juego, recordad, hemos cambiado el nombre y vamos a, no informamos la compañía, no informamos la sinopsis. Y pulsamos a modificar juego y fijaos que efectivamente nos aparecen los dos errores, pero hemos perdido los valores que teníamos inicialmente y se han sustituido por los valores originales del juego. Como si acabáramos de realizar la consulta en la base de datos y, ostras, estamos obligando al usuario aquí todavía peor que el alta, porque estamos obligando a eliminar el valor y a volverlo a reescribir. ¿Y esto por qué es? Pues por muy parecido a lo que teníamos en el alta, que no estamos refrescando el formulario en caso de error con los datos que el usuario ya había introducido en los inputs. ¿Y cómo hacemos esto? Pues exactamente igual que en el alta. Cuando aquí esto funciona igual, tanto si utilizáis la clase validator como si utilizáis el método validate. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a verlo. Para el nombre del juego, pues el nombre del juego tenemos un value que es juego nombre. Pues no. Cuidado, porque aquí el orden es importante. Cuando entramos por primera vez a la vista, pues es lógico que se muestre el nombre del juego. Pero cuando el usuario ya ha modificado el input y ha introducido otro valor, si hay un error de validación, el valor que queremos mostrar primero no es el nombre del juego, sino el valor que previamente ha introducido el usuario. Y esto lo hacemos de esta forma. Old, esto es lo mismo que en el alta, nombre, pero tampoco podemos eliminar este dato. Ahora tenemos dos datos. Cuando entramos por primera vez al formulario, se tiene que mostrar este dato. Pero cuando el usuario ya ha modificado el valor y hay un error de validación y se tiene que volver a cargar el formulario, no queremos mostrar otra vez el nombre original de la base de datos, queremos mostrar el nombre que el usuario ha introducido para que se mantenga. Por lo tanto, aquí ponemos el operador de fusión de forma que este tiene prioridad. Primero se va a mostrar este. Y si este no existe, el operador de fusión, que es un operador de PHP, como he comentado en otro vídeo, si este no existe, porque no es la primera vez que entramos al formulario, pues entonces se va a mostrar el nombre original del juego. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar aquí con todos los demás. El año, pues igual. Aquí ponemos año. La compañía. Aquí compañía. La portada la dejamos porque los inputs de tipo file no admiten value. El for each lo vamos a dejar para el final también. No, para el final no, ya que estamos por orden, ¿para qué lo vamos a dejar para el final? Bueno, pues aquí tenemos que añadir el atributo selected. Estamos añadiendo el atributo selected cuando el tipo de juego que el usuario ha seleccionado coincide con el tipo de juego de la opción que en este momento está dentro del bucle. Bueno, pues esta comparación hay que mantenerla, pero ojo, porque ahora aquí es aquí. Tenemos que hacer lo mismo. Vamos a poner esto entre paréntesis para que se vea mucho mejor. Y aquí pondremos old id tipo. Primero, que compare con el tipo que el usuario ha seleccionado previamente y si no existe ninguno porque es la primera vez que entramos en el formulario, pues entonces que compare con el tipo del juego que hemos consultado. Vale. En la sinopsis, pues lo mismo. Old sinopsis. Y vamos a probarlo de nuevo. Refrescamos. Vale. Pues vamos a cambiar el nombre. Vamos a dejar este sin informar y vamos a cambiar también el tipo de juego. Y aquí en vez de sin sinopsis ponemos
pendiente de añadir y vamos a pulsar a modificar juego y vemos como el campo año debe ser un número, el campo compañía requerido. Aquí sí que aparecen los valores originales del juego porque hemos puesto el operador de fusión, old o el valor original. Pero sin embargo los valores que ya habíamos modificado, fijaos cómo se mantienen. El nombre del juego, la opción de la combo y la sinopsis. Estupendo, maravilloso. Pues ya las validaciones las tenemos completas. Vale, pues vamos a ver ahora cómo modificamos el juego. Vale, pues a partir de aquí, bueno, es un poco parecido al alta. Vemos el qué hacen, vamos a ver, qué es lo que estábamos haciendo en el alta. Bueno, pues mover la imagen, aprovecho y cambio el comentario, a la carpeta public img. Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí. Vale, mover la imagen a la carpeta public img. Si se ha seleccionado una imagen, es decir, si tenemos una imagen del juego, pues tenemos que recuperar el nombre de la imagen. Cuidado porque aquí no tenemos datos formulario portada. De momento aquí vamos a poner otra cosa. Vamos a poner nombre imagen. Ya veremos a dónde va esta variable. Imagen juego get client original name. Vale, perfecto. Movemos la imagen a la carpeta public y img. Aquí no es datos formulario portada, que ahora será nombre imagen. Vale, pero cuidado que aquí el se sobra. En el alta es correcto porque si no se ha seleccionado ninguna imagen, queremos informar sin portada JPG, pero en la modificación no. En la modificación, si no se ha seleccionado ninguna imagen, es que el usuario no quiere cambiar la imagen, queremos mantener la imagen que ya tuviera el juego. Por lo tanto, aquí no hay que hacer nada más. Si no selecciona imagen, aquí no hay que poner la imagen sin portada porque igual el juego ya tiene una. Por lo tanto, aquí queda un poquito más reducido. Nos ahorramos el else. Y el siguiente paso es ya modificar la película no, el juego, en la base de datos. En la base de datos. Para ello vamos a utilizar un método que se llama update y luego utilizaremos otro distinto que se llama save. Vamos a ver los dos métodos para que vosotros escojáis cuál os conviene más. Veréis que en este caso nos va a convenir más el update, pero viendo los dos, pues para futuros usos o futuros proyectos, pues podéis ver las dos posibilidades. Vale, pues el método update se basa, tenemos que utilizar el objeto juego que ya tenemos. Recordad que este objeto es el que recuperamos utilizando el road model binding cuando ejecutamos el método de modificación. Este método, este objeto tiene un método que se llama update y este método tiene un parámetro de entrada que es un array asociativo con todos los datos que queremos modificar en el objeto juego. Luego Laravel se encargará, por supuesto, ya lo sabéis, utilizando Eloquent, pues de hecho estos son métodos de Eloquent, de construir la sentencia SQL para trasladar al sistema gestor de base de datos. Vale, pues aquí nos iría muy bien tener un array asociativo con todos los datos a modificar. Y ahora mismo no lo tenemos porque cuando hemos iniciado la construcción de este método de modificación, si subimos un poquito, estamos recuperando la portada en caso de que llegue. Bueno, si no llega a recordar que esta variable contendrá el valor null, estamos recuperando la portada, pero no estamos recuperando ningún dato del formulario. Bueno, no los estamos recuperando. Sí que nos llegan los datos porque nos llegan en el objeto request, o sea, eso que no lo estamos recuperando no es así. Nos llegan en el objeto request, pero no estamos como el objeto request ejecutando el método validate, ya podemos validar directamente los datos. O sea, no tenemos como en el alta un array con todos estos datos. Nos iría bien, al igual que el alta, tenerlo. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que en el alta. Vamos a crear una variable datos formulario
y aquí le asignaremos pues los datos que recuperamos del formulario, los datos de tipo texto. Request all. Esta variable la necesitamos en el alta para la clase validator. Aquí no la utilizamos para la validación, pero ahora sí que nos va a ir bien tenerla, datos formulario. Vale, pues datos formulario, una vez que tenemos esta variable, que es un array asociativo con todos los controles del formulario, las claves asociativas, recordad, son los atributos name, pues ya la podemos utilizar también aquí. O sea, ya no necesitamos, voy a copiarlo, no necesitamos crearnos una variable nueva para el nombre de la imagen. Vamos a utilizar datos formulario portada, igual que hacíamos en el alta, y por lo tanto aquí pues también le asignamos datos formulario portada. Vale, pues una vez que tenemos esto, aquí ponemos update y como origen de los datos para poder cambiarlos en la base de datos, pues nuestra variable datos formulario. Imprescindible que las claves asociativas coincidan con el nombre de las columnas que tenemos en la base de datos, pero esto ya sabemos que es así. Si no coinciden, tendremos que mover los datos uno a uno. Por lo tanto, se recomienda que los atributos name guarden relación con los atributos de la tabla. Vale, pues ahora después lo probaremos, pero ya que estamos aquí vamos a continuar codificando más cosas. Vale, una vez que tenemos el update, que hemos realizado la modificación, pues vamos a crearnos un mensaje no de error, sino un mensajito de modificación efectuada. Y vamos de nuevo a retornar a la vista, a la misma vista. No queremos cargar una vista distinta, queremos que el usuario permanezca en la vista de modificación y para esto pues utilizamos el return redirect que ya teníamos que también estábamos utilizando en el alta, el método route, el name de la vista que queremos cargar. Dejadme que lo mire un momentito para no equivocarme. Es juegos parámetro mantenimiento, o sea, mantenimiento.juego. Vamos a utilizar el alias aquí, mantenimiento.juego. Vale, esto lo cierro. Mantenimiento.juego. Recordad que esta ruta necesita de un parámetro de entrada y el parámetro de entrada es perdón, la clave primaria del juego y de juego. Y queremos enviar este mensajito de modificación efectuada. Como no estamos cargando directamente la vista, sino que estamos utilizando el redirect, tenemos que utilizar la variable de sesión. O sea, tenemos que enviar este dato en una variable de sesión que le vamos a llamar success, igual que hemos hecho en el alta. Aquí nos falta un punto y coma y success creo que va con dos Cs. Y ahora sí que está bien escrita. Ahora sí está bien escrita. Se me había olvidado cerrar este paréntesis y lo había cerrado aquí. Cuidado con los paréntesis que son súper peligrosos. Vale, pues redireccionamos de nuevo a la vista de mantenimiento, pasando como parámetro la clave primaria para que se vuelva a realizar la consulta y como queremos que aparezca este mensajito, pues lo enviamos en forma de variable de sesión. Tenemos que ir de nuevo tenemos que ir a la vista y en la vista pues tendremos lo que vamos a hacer pues es mostrar este mensaje de modificación efectuada donde queráis. Lo vamos a poner aquí arriba y así pues utilizando la directiva if, preguntando si existe la variable de sesión que se llama success y si existe vamos a cerrar la directiva if con el endif correspondiente y aquí vamos a mostrar una cajita
div class, creo que se llamaba mensajes, y aquí pondremos que se muestre el contenido de la variable de sesión. Vale, y si no hay errores, pues dejadme que haga un pequeño repaso. Pues vamos a probarlo. Vamos a entrar aquí. Vamos a probar modificar datos de este juego. Vamos a ponerle Airwolf 2, la segunda parte, del año 89. La compañía Elite Software. Vamos a seleccionar una imagen distinta de portada, da igual, para probarlo todo, de tipo aventura y sin sinopsis todavía. Y vamos a pulsar a modificar. Nos aparece modificación efectuada. Vemos claramente cómo todos los datos se han modificado, la imagen se ha cambiado. Vamos a hacer una segunda modificación, Airwolf 3, pero esta vez no vamos a seleccionar ninguna imagen diferente. Vemos que mantiene la imagen anterior, que se ha cambiado el título y que todo funciona correctamente, o al menos eso creemos. Y ahora os explico por qué digo que al menos eso creemos. Vale, vamos a entrar de nuevo en la página, al mantenimiento. Vale, pues quiero cambiar el año. No es el 89, es el 88. Y la portada, pues la quiero volver a cambiar. Voy a volver a seleccionar la suya, la que le corresponde. Aquí tendríamos que hacer, ahora que lo estamos viendo, tendríamos que añadir el previsualizar la imagen, porque fijaos que ahora he cambiado la portada, airwolf.jpg, que no es esta, pero claro, como no estamos previsualizando la imagen, permanece todavía la portada anterior. Ahora lo añadiremos porque es un copiar-pegar, esto va a ser súper rápido porque es un copiar-pegar de lo que tenemos en el alta. Pero ahora lo haremos. Me interesa más primero que veamos otra cosa. Voy a cambiar también el tipo de juego y voy a pulsar a modificar juego y a ver qué pasa. Pulsa modificar juego y me aparece el nombre ya existe. Sí, ya sabemos que el nombre existe porque es el nombre del juego que quiero modificar, pero Laravel se lo toma todo al pie de la letra. Y el problema lo tenemos en esta validación del nombre que estamos realizando en la modificación. Unique juegos nombre. Claro, en el alta nos va muy bien porque en el alta si queremos dar de alta un juego cuyo nombre ya esté asociado a otro juego en otra fila de la tabla, pues perfecto, el error es correcto. En la modificación, si queremos modificar el nombre de un juego y asignarle otro nombre que ya esté en otra fila de la tabla, que no sea la propia fila que queremos modificar, pues de acuerdo, el mensaje de error es correcto. Pero en este caso no, a ver, este mensaje de error no es correcto, porque el Laravel, yo digo que se lo toma todo al pie de la letra. Lo que está en el Laravel es validar que en la tabla juegos no exista ninguna fila cuyo nombre coincida con el juego que estamos modificando. Claro, pero no tiene, pero claro que el juego va a coincidir porque es el propio juego que estamos modificando. Tenemos que decirle al Laravel expresamente que compruebe que el nombre no exista en alguna otra fila que no sea la propia fila que estamos modificando, porque si no, jamás podremos modificar un juego a no ser que modifiquemos su nombre. Y esto no lo vamos a estar haciendo continuamente. Por lo tanto, esta regla tenemos que ampliarla. Para ampliar la regla no nos vale esta sintaxis, la borramos y tenemos que utilizar, porque ya es una sintaxis de validación un poco más compleja que necesita ya una clase especial del Laravel que se llama la clase Rule, que por supuesto la tenemos que importar porque no está en esta carpeta. La clase Rule se importa de ninguna de las que está aquí. Esta de aquí. Vamos a esperar. Voy a volver a escribir. Seguramente es porque en algún momento la habré importado sin darme cuenta. A ver, déjame que lo mire aquí arriba. Fuera. Creo que estaba ahí de... No sé por qué estaba ahí, pero bueno. Ahora sí. Rule, esta es. Illuminate Validation. ¿Ves que aparece Rule
pero Vercoyen, no sé qué es esto. Esta es Illuminate Validation. Vale, pues esta clase tiene un método estático que se llama unique, ¿vale? Que lo queremos. En este método vamos a especificar en qué tabla queremos validar que no exista el nombre, pues queremos validarlo en la tabla juegos. ¿Qué columna es la que queremos comprobar que no exista el nombre? Pues la columna nombre. Vale, pues esto es lo mismo que teníamos antes. Va a hacer exactamente lo mismo. Validar que el nombre no exista en ninguna fila en la columna nombre, incluida la fila que estamos modificando. Tenemos que añadir un, un método adicional que es el método ignore y aquí escribimos lo siguiente. La clave que queremos validar, más que la clave que queremos validar, la clave primaria del juego que estamos modificando, que es juego ID juego, y cómo se llama la clave primaria de la tabla donde queremos validarlo, que se llama ID juego. Vale, ahora vemos cómo se lee este. No estaba escribiendo, pero ahora vemos cómo se lee. Esto se lee de la siguiente forma. Estamos diciendo al Laravel, valídame en la columna, en la tabla de juegos, valídame que en la columna nombre no exista ninguna fila cuyo valor coincida con el nombre que me llega del formulario, pero ignora, excepto, la propia fila que pertenece al juego que estoy modificando. ¿Cómo identificamos la propia fila? Pues aquí en este método ignore indicamos la clave primaria de la fila que estamos modificando y en qué columna tiene que buscar esa fila para omitirla, para omitir la validación. Si esto lo probamos ahora, si no he cometido ningún error de sintaxis, que creo que no, porque si no Visual ya nos estaría avisando, vamos de nuevo vamos a mantenimiento, vamos a seleccionar, vamos a cambiar la imagen, vamos a volver a colocar Airwolf, vamos a cambiar el año, vamos a cambiar el tipo de juego, no cambiamos el nombre del juego, pulsamos a modificar, modificación efectuada. Vale, ahora nos deja hacer la modificación. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a intentar modificar el juego y vamos a añadirle un título que ya existe en otra fila distinta a la propia fila del juego. Vamos a modificarlo y aquí sí que nos aparece el error correctamente. O sea que la validación la tenemos, pero obviamos la propia fila que queremos modificar, que es lo lógico y lo correcto. Vale, pues otra cosilla más. Más cosas. Vale, pues vamos a añadir rápidamente, porque si no se nos va a olvidar, la previsualización de imagen, porque es un momentito, básicamente consiste en editar el input type file, aquí añadir el evento onChange, como ya tenemos confeccionado el fichero JavaScript, básicamente es añadir aquí el evento onChange, la función JavaScript se llamaba previsualizar event y algo más que teníamos que cambiar. Ah, sí, el ID portada, ¿vale? Y creo que tenemos que poner un ID en la imagen. Aquí necesitamos un ID que creo que se llamaba también previsualizar. Y en principio no hay que hacer nada más, porque esta función la incorporamos en la plantilla en el layoutblade.php, pero bueno, vamos a refrescar, imprescindible refrescar, vamos a seleccionar una imagen, cualquiera, abrir, vale, pues ya funciona previsualizar y así pues lo tenemos también completo. Vale, pues vamos a ver ahora otro punto, otra mejora y la mejora consiste en el mensaje informativo cuando se realiza la de modificación efectuada. El mensaje de modificación efectuada lo vamos a modificar para en vez de que escribirlo de forma literal dentro del método del controlador, utilizar los ficheros de idiomas que hemos utilizado también en las validaciones en el alta, utilizando la clase validator, como en el
método de modificación, en este método de modificación utilizando el método validate del objeto request. Por lo tanto, no solo podemos utilizar estos ficheros a nivel interno del Laravel, sino que también nosotros podemos acceder a ellos siempre que los necesitemos. Vale, pues lo que vamos a hacer es inspeccionarlos. Vamos a entrar en la carpeta lang, en la carpeta ES. Aquí tenemos una serie de ficheritos. Recordad que la carpeta ES la he descargado de una librería de GitHub, pero que os la dejaré en el zip de recursos del proyecto. En estos ficheros vemos que hay uno que se llama Actions. Podemos utilizar cualquiera o crear uno nuevo nosotros mismos, pero ya que hay aquí uno que se llama Actions, vamos a ver qué contiene. Y aquí contiene pues, bueno, una serie de acciones y parece ser sus traducciones al castellano. Podemos aprovecharlo, vamos a añadir 3 acciones adicionales, una que sea alta, y aquí pondremos, pues por ejemplo, alta efectuada, que no se nos olvide la coma, una nueva acción que se llama modificación o modificar, pues modificar y pondremos modificación efectuada. Y una tercera acción para cuando realicemos la baja, le llamaremos baja y baja efectuada. Vale, y ahora vamos a ver cómo utilizar estas 3 nuevas claves asociativas que hemos añadido al fichero en nuestro método del controlador de modificación. Vale, pues podemos cerrar ya este fichero y vamos a sustituir este mensaje de error. Vamos a cerrar también aquí por lo siguiente. Doble guión bajo, unos paréntesis y aquí entre comillas el nombre del fichero que se llama Actions y el nombre de la clave asociativa que contiene el mensaje que queremos utilizar que se llama modificar. Y es tan sencillo como esto. Vamos a ver si funciona. Vamos a cambiar a este mismo juego, vamos a añadirle lo que sea, da igual, no importa. Pulsamos a modificar juego y vemos cómo aparece el mensaje de modificación efectuada cuando realmente el mensaje literal no lo tenemos en el controlador, en el método del controlador, sino que está en el fichero actions, concretamente la clave asociativa modificar. Y esto es una mejora que también podemos hacer, ya que estamos, la podemos hacer en el alta, en vez de alta de juego efectuada, pues aquí pondríamos actions alta. No lo voy a probar, voy a entender que funciona. Ojo con probar las cosas de vista, que esto es algo muy común cuando se tiene cierta experiencia y luego nos llevamos sorpresas desagradables cuando en producción. Pero bueno, aquí vamos a probarlo de vista, vamos a considerar que funciona correctamente. Vale, y ya tenemos la modificación casi completa. Bueno, está completa sin el casi. Y lo que vamos a hacer ahora es explicar el segundo procedimiento que podemos utilizar para modificar este objeto juego en la base de datos, que es utilizando el método save. Lo vamos a escribir aquí. $juego save. Este lo vamos a dejar comentado. Fijaos que ambos procedimientos necesitan el objeto de consulta en la base de datos. Lo tenemos en este caso porque estamos utilizando el Role Model Binding, pero si no estuviéramos utilizando el Role Model Binding, lo primero que tendríamos que hacer cuando se ejecuta el método de modificar es acceder a la base de datos para recuperar los datos del juego antes de la modificación. Digamos que tendremos 2 juegos de datos. Los datos del objeto juego sin modificar, que son los que proceden de la base de datos, y los datos que tenemos en esta variable, datos formulario, que son los datos que proceden del formulario y son, por lo tanto, los datos del juego modificado. ¿Cómo funciona el método save? Para explicar cómo funciona el método save tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a visualizar el contenido de este objeto. Ya lo habíamos hecho antes, pero vamos a verlo ahora con mayor detalle. Vamos a pulsar directamente en modificar juego, no hace falta modificar nada, lo único que queremos es esto, que aparezcan los datos del juego. Y vemos que esto también lo vimos en un vídeo previo, que hay una serie de atributos y tenemos dos grupos de atributos, uno que se llama attributes y uno que se llama original, que si los abrimos
Vemos que contiene, qué casualidad, las columnas de la tabla juegos y concretamente los datos que pertenecen a ese juego. En ambos grupos los datos son los mismos. Vale, ¿para qué sirven ambos grupos de atributos? Bueno, este grupo, el grupo original, siempre va a contener los datos del juego que hay en ese momento en la tabla, o sea, antes de la modificación. Si todavía no realizamos la modificación, si todavía no hacemos alguna acción complementaria que la haremos posteriormente, el segundo grupo de atributos, el que tiene, está bajo el grupito de attributes, pues evidentemente los datos coinciden. ¿Qué es lo que vamos a hacer para utilizar, qué es lo que tenemos que hacer para utilizar este método save? Pues bueno, es trasladar las modificaciones del formulario a este grupo de atributos. Y cuando se ejecute el método save, este grupo de atributos es el que va a sobreescribir este de aquí. Digamos, este grupo de atributos es el que se va a trasladar a la base de datos, de forma que la siguiente consulta, este grupo de atributos ya contendrá los datos modificados. ¿Cómo se hace esto? Pues de la siguiente forma. Perdón, antes de ejecutar el método save, lo que tenemos que hacer es, pues bueno, vamos a modificar los atributos de este objeto. El atributo nombre, por ejemplo, le vamos a asignar el valor que tenemos en datos formulario nombre, el punto y coma, y vamos a hacer un copiar-pegar. Vamos a hacerlo con un par de atributos, no hace falta que sean todos. Hombre, si decidiéramos utilizar este método, tenemos que hacerlo con todos los atributos. Pero para verla cómo funciona, con hacerlo con un par de atributos es suficiente. Año y año. Vale. Y vamos de nuevo al formulario. Retrocedemos al formulario y vamos a modificar el nombre del juego, el año, vamos a poner 1992. Vamos a pulsar a modificar. De nuevo nos aparece el contenido del objeto juego y vamos a abrir los dos grupitos de atributos. Y fijaos como original, como os he comentado, mantiene los datos que hay en la base de datos, pero estas asignaciones que estamos realizando aquí se están realizando sobre el grupo attributes. Fijaos que hemos cambiado el nombre del juego y el año. ¿Qué pasa cuando, vamos a comentar esto, cuando se ejecuta el método save? Pues cuando se ejecuta el método save, lo que va a pasar es que este grupo de atributos es el que se va a utilizar para modificar la base de datos, de forma que la siguiente consulta, este grupito ya contendrá los valores modificados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Modificar juego, modificación efectuada, vemos que efectivamente se ha modificado el nombre del juego, el año, y si ahora volvemos a quitarle el comentario a esta función y pulsamos a modificar, pues vemos como atributos y sobre todo el grupito original tiene ya los atributos modificados. Por lo tanto, así es como funciona el método save. Ambos necesitan, esto ya lo voy a borrar, ambos necesitan realizar la consulta previa, tenemos que realizar la consulta previa del juego a modificar y tendríamos que tener, ambos necesitan dos grupos de atributos, los originales que tendremos en el objeto juego y los que proceden del formulario que tendremos en la variable datos formulario o como hayamos llamado esta variable. Bueno, como en el save no he utilizado la asignación, no he asignado todos los atributos del formulario, todos los valores del formulario, lo voy a dejar comentado. Y este es el que voy a mantener activo. Y de esta forma pues ya tenemos la modificación completa y vosotros escogéis cuál de los dos métodos os parece más apropiado o os gusta más. Vale, pues lo último que nos queda por hacer es la baja de juego. Entramos en la pantalla de mantenimiento, activar el botón de baja o desencadenar las acciones pertinentes para que cuando el usuario pulse el botón de borrar juego, pues se elimine el juego y ya de paso que se borre también la imagen en la carpeta IMG para no mantener imágenes que ya no están siendo utilizadas. Y esto lo haremos en el vídeo siguiente para no sobrecargar en exceso este vídeo. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.